Buen día, qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de temas de salud para la población. En esta ocasión no tengo un invitado, quiero aprovechar este espacio para presentarles una serie de trabajos en los que yo he dedicado parte de mi vida como investigador y que se han publicado desde 1991 y que son muy importantes para la salud de la población en general, pero particularmente para los niños de 1 a 4 años de edad. Este tema es el de la asfixia por inmersión, que también puede ser llamada como ahogamiento. La asfixia por inmersión fue un tema que me empezó a interesar a partir de una investigación que me tocó hacer junto con la doctora Norma Valencia en el CEMEFO de Guadalajara, donde revisamos los certificados de defunción, las actas de defunción de una buena cantidad de sujetos que fallecieron por traumatismos y envenenamientos. Y me llamó mucho la atención en aquella ocasión que sí aparecían en primer lugar los atropellamientos, es decir, los peatones que morían en un accidente de tráfico de vehículo de motor, los homicidios con arma de fuego. Desde entonces ya eran un aspecto muy importante, pero en el quinto lugar aparecían las asfixias por sumersión o ahogamientos, y me llamó mucho la atención porque en aquel entonces encontramos que era una de las principales causas de muerte de los niños de 1 a 4 años de edad, y que la mayoría de estas defunciones se presentaban en el hogar. De tal manera que uno supondría que el hogar sería el lugar más seguro donde un niño podría vivir, y no concebía que los niños fallecieran por asfixia en su propia casa. Resultado de esa segunda investigación, donde nos fuimos a revisar las causas de muerte por asfixia en específico, bueno, encontramos algo que en aquel entonces, 1983, 1989, era claro para los periodistas de la época que los niños en esta región de Guadalajara, semiárida, los niños fallecían ahogados en su hogar, principalmente en un depósito de agua que es muy frecuente encontrarlo en las viviendas, que es el aljibe. El aljibe no es otra cosa más que un depósito de agua subterráneo, una cisterna con una capacidad que varía entre 2,000 y 10,000 litros, con una pequeña abertura y que se llena con agua, y que los ciudadanos de esta ciudad y de otras partes de esta región los utilizamos para extraer agua en los momentos en que no hay agua suficiente debido al estiaje. Y esto tiene muchos años de ser utilizados. Entonces decía que el primer lugar donde las defunciones ocurrían era el aljibe. Por supuesto, encontramos otros depósitos de agua, como las presas, los lagos, los ríos, los canales, los pozos de agua, las norias. Las norias son unos pozos enormes, más bien naturales, que se utilizan para extraer agua. Y revisando la literatura, en aquel entonces encontré que la asfixia por inmersión también era una causa de muerte muy importante en los niños en su hogar. Y en Australia, en Israel, en Hawái, en California, los
depósitos que con mayor frecuencia se mencionaban eran las piscinas del hogar y las tinas de baño. Solo que en aquel entonces, en 1990, realmente piscinas en las viviendas eran muy escasas, simplemente actualmente siguen siendo muy escasas, y que las tinas de baño también eran muy escasas, aunque hoy han aumentado en frecuencia, todavía siguen siendo elementos de los baños que no son tan frecuentes. Así que la pregunta que surgía es, bueno, ¿dónde se ahogan los niños? Y los niños, bueno, se ahogaban, ya lo dije, en los aljibes, pero también en las tinas, en los baldes de agua, en los estanques de los hogares, en las pilas principalmente, y cuando tenían un poquito de más edad, se ahogaban en presas, en lagos, en pozos, en estanques, en algunos otros depósitos de agua, algunos en el mar, otros en alberca, pero eran los menos frecuentes. En ese segundo estudio, donde revisamos con mayor detenimiento la asfixia por inmersión en diferentes edades, nos dimos cuenta que la presencia de alcohol en sangre era muy frecuente a partir de los 15 años de edad, en donde casi el 40% de los niños de 15 a 19 años tenían alguna concentración de alcohol. Esta concentración de alcohol subía de manera importante conforme avanzaba la edad, llegando a ser hasta del 74.7% en el grupo de adultos de 25 a 34 años de edad, y de ahí bajaba un poquito, pero se conservaba realmente arriba del 60% en grupos de edad más avanzados. Este fenómeno me llamó mucho la atención porque yo no lo concebía que fuera tan elevado. En este segundo estudio me llamó mucho la atención que el grupo que presentaba la tasa de mortalidad más elevada por asfixia por inmersión era el grupo de 1 a 4 años de edad, en donde en conjunto niños y niñas tienen una tasa de mortalidad de 7.6 en 100,000 niños y niñas, y que la tasa de mortalidad en niños hombres llegaba a 9.2 en 100,000 niños. Muy diferente a la que se encontraba en las niñas, donde la tasa de mortalidad llegaba a 6.1. Pero llamaba la atención que por mucho era el grupo que con mayor frecuencia padecía la asfixia por inmersión. Si repito el número, la tasa de mortalidad en ambos sexos era de 7.6, y el grupo que más se le acercaba era el grupo de 15 a 24 años, donde la tasa de mortalidad apenas era de 2.6. Así que nos dimos a la tarea de empezar a revisar con mayor detalle los depósitos donde los niños fallecían, y nos dimos cuenta que en Guadalajara, ya lo mencionaba, aljibes, pozo de agua, baldes o tinas, albercas y pilas eran los depósitos donde más encontramos que se ahogaban los niños, a diferencia del resto del mundo, que tenía publicaciones donde se mencionan las albercas, las tinas de baño y los baldes. Nos dimos después a la tarea de tratar de identificar qué depósitos eran los más peligrosos. Aunque sabíamos que el aljibe era un depósito donde frecuentemente los niños se ahogaban, pero lo que queríamos era medir a lo que llamábamos el factor de riesgo, el riesgo relativo. Y bueno, destacaban el aljibe, esa cisterna subterránea,
los baldes y las tinas y los pozos de agua. Revisando las características de la población, nos dimos cuenta que las familias de los niños que morían a consecuencia de la asfixia por inmersión, bueno, eran familias principalmente que tenían una escolaridad elemental incompleta en el jefe de familia, que la madre era menor de 20 años, que tenía un estado civil casada, poco frecuente, que la madre no tenía un empleo remunerado y que la escolaridad elemental incompleta de la madre era importante. Sin embargo, de esos elementos, los únicos que mostraron importancia estadística, decimos estadísticamente significativa, fueron la escolaridad elemental incompleta del jefe de la familia, donde el riesgo aumentaba 5 veces cuando el jefe de la familia tenía una escolaridad elemental completa y donde la vivienda con paredes de ladrillo hacía que el riesgo disminuyera, dejando en claro que el riesgo aumentaba en las casas improvisadas donde apenas se había iniciado la construcción y todavía no había paredes de ladrillo. Después hicimos un estudio en donde queríamos saber cuáles eran los factores socioeconómicos asociados a estas asfixias y encontramos que los aljibes se encuentran tanto o se encontraban tanto en la población de nivel socioeconómico bajo como medio, pero que los pozos de agua se presentaban principalmente en las poblaciones de nivel socioeconómico bajo. Los baldes eran más frecuentes en las poblaciones de nivel socioeconómico bajo y las tinas de baño para niño se encontraban con mayor frecuencia en la población socioeconómica baja. Las tinas para el lavado de ropa eran más frecuentes en la población de nivel bajo y que las albercas, bueno, por supuesto, eran más frecuentes en la población de nivel alto, pero no en más del 3% de la población. Algo que también exploramos fueron las características del aljibe, porque de alguna manera el aljibe era, ya lo hemos dicho, el depósito donde con mayor frecuencia se ahogaban los niños en su hogar. Y bueno, encontramos que en la población de nivel bajo, los aljibes contaban con una bomba para extraer el agua. En las poblaciones de nivel bajo no llegaba al 70%. La localización del aljibe también encontramos que tenía partes importantes y el material de la tapa, por supuesto que era también muy importante, encontrando que en el nivel medio la frecuencia era del 34.1%, una tapa de concreto, de cemento, mientras que el 18% de la población de nivel socioeconómico baja tenía este tipo de tapas. Queriendo abundar un poquito más en este tema y tratando de encontrar aspectos que nos ayudaran a identificar factores de riesgo que pudieran prevenir este tipo de eventos, bueno, empezamos a revisar las características que en la vivienda tiene el sistema hídrico de la vivienda. Y nos dimos cuenta, después de revisarlo, que básicamente la mayoría de las viviendas cuenta con una cisterna, aljibe, subterráneo, a donde el agua generalmente tiene que llegar de la red pública por una tubería y que ese aljibe se llena hasta cierto nivel y una vez lleno se detiene la carga del agua. Ese aljibe siempre cuenta con una pequeña puertita, una pequeña ventana donde
se puede revisar lo que hay al interior y donde se le puede dar mantenimiento a esta cisterna o aljibe. Este sistema hidráulico, ese sistema de suministro de agua, generalmente cuenta con un tinaco en el techo y el agua es subida desde el aljibe hasta el tinaco con una motobomba. Y después del tinaco, a través de la tubería de la vivienda, se distribuye a los lugares donde el agua es utilizada, en la cocina, en los baños, en el jardín, etc. Bueno, basándonos en ese esquema, hicimos algunas preguntas sobre este tema y nos dimos cuenta que podíamos identificar algunos factores que nos podían ayudar a prevenir las asfixias por inmersión, principalmente en los niños de 1 a 4 años de edad. Lo primero que encontramos es que las tapas de metal fijas con bisagras eran las más seguras y que tapas de otro material aumentaban el riesgo 4.1 veces. También encontramos que era importante que la tapa tuviera algún mecanismo de cerradura que cancelara la tapa del aljibe. Porque cuando encontramos tapas sin cerradura, el riesgo se incrementaba 3.1 veces. Fue importante también dónde se encontraba la tapa del aljibe. Encontramos que la localización menos peligrosa se encontraba dentro de la vivienda o en el patio, pero que al frente de la vivienda implicaba también un riesgo. En este estudio encontramos que también es importante la manera en la cual el agua se extrae del aljibe para distribuirla en la vivienda. Y básicamente encontramos que había dos maneras. Uno es mediante un balde y otro es mediante la bomba. Cuando no hay agua en la vivienda y tenemos un aljibe en la vivienda, el procedimiento para tener agua para el resto de la casa es abrir el aljibe, con un balde extraer agua del aljibe. Lo correcto sería volver a tapar el aljibe y llevar el agua hasta donde se requiere. Y otra vez hay que repetir el procedimiento, pero si ya llevamos 10 veces con eso, al final resulta muy cómodo no tapar el aljibe y simplemente sacar agua y llevar, sacar agua y llevar. Y ese es el momento de mayor riesgo para los niños de 1 a 4 años de edad, porque caminando ellos pueden caer en el aljibe y la verdad es que hacen muy poquito ruido y no necesitan mucho tiempo para fallecer ahogados. La bomba se encontró como un aspecto importante, pero sí nos llamó la atención que fue la falta de bomba. La falta de bomba fue un factor muy importante entre los niños que se ahogaron. Y estos dos aspectos son muy importantes porque definen de qué manera podemos ayudarnos a prevenir la asfixia por inmersión de los niños. En primer lugar, debemos tener un aljibe, si es que lo tenemos, cerrado, con candado, del cual extraemos agua cuando se requiere mediante una bomba que puede ser una bomba sumergible, una bomba externa, que lleva el agua desde el aljibe hasta el tinaco. Y que cuando en el periodo de estiaje no hay agua que llegue a toda la vivienda, bueno, la extracción se hace automática. Y que de preferencia debemos omitir el uso de extraer con balde esa agua, porque podemos caer en la tentación de dejarlo abierto durante un rato. El tinaco, bueno, el tinaco forma parte también de este sistema de abastecimiento de agua
y por supuesto donde no había tinaco, bueno, también se incrementaba ligeramente el riesgo de asfixia por inmersión. Otro de los temas que también nos llamó mucho la atención fue el de los baldes. Los baldes no eran tan frecuentes allá por los baldes como depósito de agua donde los niños se ahogaban. Eran frecuentes, pero dominaban más los aljibes. Pero a medida que la frecuencia de los aljibes en la población empezó a disminuir, los baldes empezaron a tener mayor importancia como los depósitos de agua donde los niños se asfixiaban. Particularmente de riesgo son esos baldes enormes de muchos litros que nos entregan gratuitamente, entre comillas, junto con la pintura, con el aceite, que se pueden comprar relativamente barato o los podemos conseguir inclusive regalados, que almacenan una gran cantidad de agua. Esos son particularmente los de mayor riesgo. Y en vista de buscar un balde que fuera más seguro, lo que nos dedicamos a hacer fue un experimento donde utilizamos algunos baldes que mandamos a hacer de hojalata con algunas características muy particulares. El primer balde era un balde totalmente cilíndrico, donde la base del balde tenía el mismo diámetro que la boca del balde. Y los siguientes baldes fuimos reduciendo la base de tal manera que el último balde tenía una base mucho más pequeña que la boca del balde. Esos baldes los llenamos con agua, los pusimos en una superficie plana, ejercimos una presión en una dirección de 45 grados y lo que medimos fue cuánto esfuerzo se necesitaba para derramar el agua. Y nos dimos cuenta que a medida que disminuye la base del balde, en esa medida es más fácil que sin tanta fuerza el agua se tire del balde. Y esto es importante porque si un niño cayera con la cabeza hacia el balde, el mismo cuerpo del niño lo podría derribar, tirar el agua y salvar la vida. No puedo dejar ninguna vez que presente este tema de mencionar acciones preventivas que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de accidentes que son sumamente lamentables. Y las acciones preventivas se pueden enfocar desde tres perspectivas: la modificación del ambiente, la legislación y la educación. Las acciones más importantes que tienen mayor impacto en la prevención de los accidentes son las modificaciones del ambiente. Las modificaciones del ambiente, por ejemplo, para los aljibes y para los pozos, bueno, consisten en tapar aljibes y pozos, poner una tapa, ya dijimos, preferir tapas metálicas con candado, evitar tapas improvisadas como un pedazo de triplay o cartón hemos encontrado que con eso tapan. Yo creo que más para evitar que el agua se ensucie que para prevenir que alguien caiga ahí. Y evitar extraer agua de aljibes y pozos abriendo ellos. Es mejor instalar una bomba eléctrica o manual. Últimamente no se ven tantas bombas manuales, pero una consulta en YouTube nos permite encontrar diferentes opciones
de bombas mecánicas manuales que pueden ser utilizadas y que en los canales diferentes de YouTube nos pueden decir cómo hacerlas. De preferencia, el agua tiene que llegar de la red pública de agua, pero si el agua se surte mediante pipas, lo mejor sería utilizar una abertura pequeña en vez de abrir toda la puerta, y a partir de esa abertura pequeña, ahí introducir la manguera, una abertura donde un niño no pueda caber, pero sí pueda descargarse el agua desde la pipa. Existen diferentes maneras de hacer las cosas y en la pantalla estamos viendo dos ejemplos, uno de bomba y otro de tapa, de un aljibe. Y uno pensaría que eso está bien, y en general sí. Es decir, el agua se extrae mediante una bomba, no hay que abrir la tapa del aljibe. Pero a esta tapa del aljibe le falta algo. No tiene mecanismo de cerradura. Es metálica, tiene bisagras, pero no tiene dónde poner un candado. Y eso implica un mayor riesgo. Cuando compremos un mecanismo de tapa, hay que asegurarnos de que tenga doble cerradura, que tenga candado, etcétera, de tal manera que los niños no puedan abrirla o que no quede abierta descuidadamente. También podemos prevenir las asfixias desde el punto de vista de la modificación del ambiente en otros depósitos de agua, como el caso de los tambos de agua, que deben estar tapados y mantenerse cerrados. Los baldes, las tinas y las albercas desmontables deben mantenerse sin agua, llenarlos de agua cuando sean utilizados y cuando están siendo utilizados, tener cuidado en que los niños no circulen por ahí. Evitar esos baldes de 20 litros enormes que decíamos casi se consiguen regalados, y utilizar baldes con bases pequeñas, la base más pequeña que la boca del balde. Aquí tenemos dos ejemplos de baldes que son de riesgo. En primer lugar, ese balde blanco grande que si un niño cae ahí o mete la cabeza, difícilmente se va a poder levantar y va a fallecer asfixiado dentro del agua. Y el otro balde parecería ser mejor, es mejor, tiene menos capacidad, pero lo más adecuado es tener un balde que tenga la menor base, de tal manera que sea más fácil que el niño, al entrar ahí, la pudiera derribar simplemente con su peso. Algo que también no debemos de pasar de vista es las casas del campo pueden tener acceso a ríos, a canales, a lagos, a charcos. Y entonces aquí sería bueno cercar la vivienda de tal manera que los niños, en ese deambular de libertad que tienen, no se dirijan hacia esos depósitos de agua, y que en el caso de que los niños estén en alguno de estos cuerpos de agua, bueno, que siempre tengan una supervisión adecuada. Las albercas residenciales son un tema aparte. Las albercas residenciales se ven muy bien en las casas, pero muchos niños han fallecido en sus albercas de sus casas y debemos de tener mucho cuidado con ellas. Y también particularmente en ese tipo de conjuntos habitacionales donde hay varias casas, en ocasiones 100 casas, 100 viviendas, y tienen un área común con una alberca donde han fallecido muchos niños. Y el tema aquí es que lo que deberíamos hacer es cercar la alberca con una cerca que excede el tamaño de los niños, de tal manera que no la puedan brincar, y que la puerta de ingreso sea autocerrada.
autocerrable, autocancelable, que al cerrar la puerta actúa un mecanismo que cierre de alguna manera como un picaporte o algo así, que automáticamente lo haga. Esa es la manera. Algunos países ya han normado que esto debe ser así, y estas cercas deben abarcar los cuatro lados de una alberca. Algo que también debemos de tener presente es los riesgos de asfixia por inmersión en otras actividades acuáticas. Por ejemplo, andar en un bote de hule, estar en un barco, estar en un kayak. Es importante que todos, niños y adultos, estén protegidos con un salvavidas. De pronto podemos ir a la playa, que nos hagan un recorrido en un yate de esos que hacen recorridos por la bahía, y de pronto no hay salvavidas suficientes, y cuando uno les pregunta, nos dice, es que nunca ha pasado nada, es que algún día va a pasar algo y yo espero no estar ahí, aunque sé nadar. No creo que pueda llegar nadando hasta la orilla si estoy a más de 500 metros de la orilla. Así que los salvavidas son importantes. La legislación también es importante, y aunque es un poquito más complicada, es importante tomarla en cuenta y buscar ejercerla. Establecer la obligación de cercar albercas, ya decía que algunos países ya lo tienen normado. Definir una responsabilidad civil a propietarios de albercas. Obligar la presencia de guardavidas en albercas públicas y la obligación de que pasajeros usen salvavidas cuando viajan o pasean en botes. La educación se ha considerado como la panacea de la prevención de los accidentes, y es importante, no le quiero restar importancia, pero desgraciadamente no tienen tanto efecto como las modificaciones del ambiente. Sin embargo, ayudan y mucho a prevenir los accidentes. Las clases de natación, no consumir alcohol cuando se encuentra en proximidad de cuerpos de agua, esto particularmente los adultos, instruir con cursos de resucitación y mantener una supervisión estricta cuando los niños realizan actividades acuáticas o se bañan en tinas. Estos serían algunos aspectos en los que hemos abundado y que quería compartir con ustedes, y este es el motivo por el cual hoy me presento yo solo en este programa. Ya más adelante tendremos más invitados con otros temas muy interesantes. Les recuerdo que si les están gustando estos temas, bueno, nos den sus likes, se suscriban al programa, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando tengamos nuevos videos, y recordarles que los videos que hemos publicado en YouTube también los pueden consultar de nuestra página de www.orocheli.com, donde tendrá que hacer clic en donde dice temas de salud para la población, o directamente en la página de temas de salud para la población, tal como se puede encontrar en el cintillo inferior de esta imagen, que los lleva directamente a la página donde se encuentran todos los temas que ya hemos trabajado. Y si les están gustando, sigan acompañándonos. Es importante que nos apoyen y que compartan con sus conocidos para que podamos tener mayor cantidad de temas de salud para la población. Muchas gracias por su atención.